Tengan un buen día, estimados compañeros y licenciados. Este día, como grupo 9, vamos a exponer acerca de la NIF para las pymes sección 29, impuesto a las ganancias. Presentamos nuestro equipo de trabajo. En este día yo voy a ser la expositora, Teresa de Jesús Reyes, y vamos a hablar un poco acerca del tema. El módulo de las NIF para las pymes de la sección 29 de información financiera es la que establece los lineamientos necesarios para el reconocimiento y medición del impuesto a las ganancias. En este módulo se centra en la contabilización e información financiera del impuesto a las ganancias de acuerdo con la sección 29, sección NIF para las pymes. Al momento de concretar exitosamente este módulo, deberíamos de conocer los requerimientos e información financiera para el impuesto a las ganancias de las NIF para las pymes. Es importante también que mencionemos que este módulo incluye tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido, por lo que es necesario distribuir conceptualmente la diferencia de ambos. Y también no podemos dejar de reconocer que también está establecido en el impuesto de la ley de renta. Los objetivos de este módulo es determinar cuando un impuesto se considera impuesto a las ganancias. También identificar los activos y pasivos que se esperaría que afecten las ganancias fiscales y se recuperasen o liquidasen por un importe en libro presentes. También distribuir los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de los resultados integral y de patrimonio. También podríamos identificar cuándo se puede compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los activos pasivos por impuestos diferidos. También podríamos revelar el impuesto a las ganancias en estados financieros. También podríamos mencionar un poco aparte que el objeto de esta NIF es que se aplique a los estados financieros con el propósito de la información general de entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Para esto podríamos ver la primera sección, que es la NIF de pequeños y medianas entidades, es la sección 1. También tenemos que la NIF para las pymes sección 29 incluye los requerimientos obligatorios y otros materiales que no son obligatorios. Por ejemplo, una guía de implementación que incluye los estados financieros ilustrativos y una lista de comprobación de la información a revelar. También la opinión en contrario de un mismo es ASB, que estuvo de acuerdo con la publicación de las pymes. El alcance de esta NIF es el impuesto a la ganancia, que incluye todos los impuestos, ya sean nacionales y extranjeros, y también los otros tributos. A lo cual tenemos una pregunta que es, ¿cómo determinan las entidades cuando un impuesto se considera impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias es cobrado por las autoridades fiscales en relación con el ingreso obtenido por las entidades y las personas en este contexto. El ingreso es el importe neto que se refleja en los ingresos de las actividades ordinarias imponibles menos los gastos deducibles fiscalmente. Y también tenemos otra pregunta. ¿Se encuentran los incentivos fiscales dentro del alcance de la sección 29?
Ya hemos observado también ejemplos en las clases que esto relaciona también la sección 24 que hemos estado viendo de subvenciones del gobierno, que se especifican en la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. En consecuencia, la sección 29 no contempla dichas subvenciones. El impuesto que no se considera el impuesto a la ganancia según la sección 29, por ejemplo, tendríamos que son los tipos que no se contabilizarían como impuesto a la ganancia, de acuerdo a la sección 29, dado que se basan en las ganancias fiscales, impuestos sobre ventas, como se basan en el valor de las ventas, importe bruto, y no en ganancias fiscales, como por ejemplo el valor total de las ventas por el total de bebidas alcohólicas o cigarrillos. Impuestos a pagar por beneficios a empleados, que es la que estábamos mencionando, que es la 28. El enfoque general. La sección 29 requiere que se realicen dos cálculos de impuesto a las ganancias. Al final del periodo, sobre el que se informa el cálculo del gasto o ingreso por ingresos corrientes, importe del impuesto a las ganancias por pagar o recuperar en el periodo actual o los ajustes relacionados con el impuesto corriente de los periodos anteriores. El cálculo del gasto o el ingreso por impuestos diferidos, importe que surge de reconocer activos y pasivos por impuestos diferidos nuevos y de reconocer cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos existentes. Y podemos observar un ejemplo. Este ejemplo es el impuesto diferido, que surge de una depreciación fiscal acelerada. La diferencia entre la ganancia contable de una entidad y su ganancia fiscal surge de las leyes que permiten el costo de un tipo particular de maquinaria con vida útil de 3 años, sea totalmente deducible a los fines fiscales en el año de la compra. A efectos de información financiera, la entidad deprecia la maquinaria con un método lineal durante 3 años hasta un valor residual de 0. La entidad adquirió la máquina por $600,000, el primero de enero del 2001. Su ganancia contable es 1,000. En cada año entre 2001 y 2003, la entidad, o el año 1 y el año 3, la entidad incurre en impuesto a las ganancias de tasa del 30% de sus ganancias fiscales. Y ahí lo podemos observar cómo está desde el año 1, año 2, año 3, el cálculo de la ganancia contable, que es el cálculo de los $600 entre los 3 años, y vemos la ganancia contable que son para cada año los $1,000, y la depreciación contable por el método inverso, que es los $600 entre los 3 años, $200 para cada año. La deducción fiscal por los 3 años ya acumulada es de los $600, la ganancia fiscal, el impuesto por impuesto corriente, ganancia fiscal del 30%. Y también la entidad también calcula el impuesto diferido sobre la máquina, sobre la misma máquina de la siguiente manera, pero de valor en libros. Siempre el cálculo de los $600 menos los $200 de cada año, y se va depreciando así 200 en un año menos los 200 en el siguiente año, y así a llegar hasta el año 3, que ya llegamos en total de 0. En cuanto a el importe en libros, la base fiscal, es decir, que las deducciones futuras son 0 deducción total en el año 1. Las diferencias temporarias en este ejemplo también la diferencia en periodos.
El pasivo por impuesto diferido es el 30% sobre el valor de la diferencia temporaria. Luego también vemos la ganancia que se obtiene, la ganancia de antes de impuestos, la ganancia contable, menos el impuesto corriente de impuesto diferido. Y al final la ganancia total del año, que son los $700. Las fases de la contabilización del impuesto a la ganancia. Una entidad contabilizará el impuesto a la ganancia siguiendo las fases siguientes. La primera es que reconocerá el impuesto corriente medido a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, lo cual lo podemos encontrar en el párrafo 29A, del 29.4 al 29.8 de la misma NIF. También se identificarán que los activos y pasivos se esperaría que afecten las ganancias fiscales si se recuperasen o se liquidan por importe en libros presentes que están en el 29.9 y el 29.10. El literal C también determinará la base fiscal al final del periodo sobre el que se informa de lo siguiente. Los activos y pasivos del apartado B. La base fiscal de los activos y pasivos se determinan en función de las consecuencias de la venta de activos o la liquidación de pasivos por su importe en libros presentes. Otras partidas que tengan una fase fiscal, aunque no estén reconocidos como activos o pasivos, por ejemplo, las partidas reconocidas como ingresos o gastos que pasaran a ser imponibles o deducibles fiscalmente en un periodo futuro. Se calculará también cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado. También se reconocerán los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos que surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. También se medirán los activos y los pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas que se hayan aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final de un periodo, sobre el que se informe que se espera sean aplicados cuando se realice un activo por impuestos diferidos o se liquide un pasivo por impuestos diferidos, los cuales también podemos encontrar en el párrafo 29.18 al 25, perdón. También se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos de modo que ese importe neto iguale al importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. También se distribuirán los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y patrimonio, presentará y revelará información requerida. La base fiscal. La base fiscal, la entidad determinará una base fiscal en un activo pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación que se haya aprobado. La entidad determinará la base fiscal de un activo pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación que se haya aprobado
cuyo proceso de aprobación esté prácticamente si la entidad presenta una declaración fiscal consolidada, la base fiscal determinará en función de la legislación que regule dicha declaración si la proceso de aprobación esté prácticamente terminado, si la entidad presenta una declaración fiscal consolidada, la base fiscal se determina en función de una legislación fiscal que regula dicha declaración. Si la entidad presenta declaraciones fiscales por separado para las distintas operaciones, la base fiscal se determinará según las legislaciones fiscales que regulen cada declaración fiscal. Por ejemplo, una controladora tiene varias subsidiarias. Una subsidiaria transfiere una propiedad con un importe en libros de $10,000 y una controladora de $15,000. Un grupo presenta una declaración fiscal consolidada de acuerdo a la sección de estados financieros consolidados y separada la ganancia no realizada de $5,000. Se eliminará de los estados financieros consolidados. La base fiscal de la propiedad se determinará en función de la legislación fiscal que regule la declaración fiscal consolidada y por lo general no sufrirá cambios por la transferencia. El reconocimiento y medición de impuestos corrientes. Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes con el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y periodos anteriores si el importe pagado correspondiente al periodo actual y los anteriores excede el importe de pagar los periodos, la entidad reconocerá el exceso de un activo por impuestos corrientes. Los impuestos corrientes son la cantidad a pagar o a reembolsar. El impuesto a la ganancia relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo actual y de periodos contables anteriores. El gasto por impuestos corrientes del periodo se basa en importes imponibles y deducibles que se informan en la declaración fiscal del año en curso. Un principio de reconocimiento general de los impuestos diferidos es que la entidad debe de reconocer un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto a recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y reconocimiento por parte de las autoridades fiscales y la compensación a futuro o pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes del periodo anterior. Por nuestra parte del grupo 9, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.